La novia del director ejecutivo se rasgó el vestido pensando que era camarera, pero su marido era un jefe de la mafia. No mereces vestir algo tan caro. Celeste Rouen agarró el vestido de noche de la camarera con ambas manos y rasgó la tela antes de que nadie pudiera reaccionar. Jadeos de sorpresa recorrieron el salón mientras la seda cara se desgarraba desde el hombro hasta la cintura. Varios invitados levantaron sus teléfonos por instinto, mientras otros se reían detrás de sonrisas educadas. Hazel sostuvo el vestido roto en silencio, sin decir una sola palabra. Entonces una voz fría cortó el silencio. Da un paso más hacia mi esposa y te arrepentirás el resto de tu vida. El salón se quedó congelado, no porque alguien hubiera gritado, no porque la seguridad hubiera intervenido, sino porque cada invitado influyente reconoció al hombre que acababa de hablar. Dante Bescari avanzó con pasos medidos, sin apuro. Su smoking negro a la medida se veía impecable a pesar de la tensión creciente a su alrededor. No fulminó con la mirada. No se apresuró. Su calma inquietaba al salón mucho más de lo que la furia jamás podría. Hazel bajó la mirada mientras luchaba por sostener la tela rota. Antes de que pudiera decir una palabra, Dante se quitó su chaqueta y la colocó suavemente sobre sus hombros. La lana costosa la envolvió como un escudo, ocultando cada rasgadura que Celeste había dejado atrás. Sus dedos rozaron brevemente el brazo de Hazel. ¿Estás herida?, preguntó en voz baja. Hazel lo miró a los ojos y le regaló la más pequeña de las sonrisas. Estoy bien. Él asintió una sola vez. Solo después de asegurarse de que ella estuviera cómoda, se volvió lentamente hacia Celeste Rouen. No había furia en su expresión. Solo control absoluto. El silencio se extendió por el salón hasta volverse casi insoportable. Finalmente, Dante habló. ¿Quién te dio permiso para tocar a mi esposa? Su voz era baja. Nadie respondió. No porque no lo hubieran escuchado, sino porque cada persona en aquel salón entendió exactamente lo que esas palabras significaban. Mi esposa. La frase resonó por todo el salón, más poderosa que cualquier anuncio. Una copa de champán se resbaló de una mano y se hizo pedazos contra el piso de mármol. Varios invitados bajaron sus teléfonos por instinto. Otros miraron a Hazel con expresiones que pasaron de la burla a la incredulidad. La mujer a la que habían confundido con una simple camarera acababa de ser reclamada como la esposa de Dante Bescari. Al otro lado del salón, a Gavin Sterling se le fue el color del rostro. Él había invitado a Dante como invitado de honor a la gala benéfica anual de la fundación. Ganarse la buena voluntad del presidente podía asegurar la inversión para varios desarrollos multimillonarios. Todo esa noche había sido diseñado para impresionarlo. En cambio, su propia novia acababa de agredir públicamente a la esposa de Dante. Gavin forzó una sonrisa que se veía dolorosamente antinatural. Debe haber algún malentendido, dijo con cautela. Estoy seguro de que Celeste nunca tuvo la intención. Dante levantó un dedo. Gavin guardó silencio de inmediato. El gesto no contenía ninguna agresión, pero llevaba consigo la autoridad sin esfuerzo de un hombre acostumbrado a ser obedecido. La atención de Dante regresó a Celeste. Ella todavía estaba de pie en el centro del salón, aunque la confianza que la había llenado momentos antes había desaparecido por completo. Sus manos temblaban de forma casi imperceptible. Tú, susurró. ¿De verdad eres su esposa? Hazel respondió antes de que Dante pudiera hacerlo. Sí. Nada más. Ningún discurso dramático. Ninguna acusación. Solo una palabra sencilla, pronunciada con silenciosa dignidad. Irónicamente, esa confirmación calmada inquietó a la audiencia mucho más que cualquier estallido de indignación. La sala repasó en su memoria colectiva los últimos minutos, las risas burlonas, los comentarios crueles sobre el cuerpo de Hazel, el sonido del desgarro de la tela costosa. Cada testigo comprendió que había permanecido en silencio mientras humillaban a una mujer inocente. Nadie quería cruzar la mirada con Dante. Cerca de la entrada, los miembros del comité organizador de la fundación intercambiaron miradas nerviosas. Hasta los músicos habían dejado de tocar, con los instrumentos colgando inmóviles entre sus manos. Por primera vez desde que había comenzado la gala, Gavin comprendió algo que ninguna cantidad de dinero o influencia podía cambiar. Esa velada ya no le pertenecía. Le pertenecía a la mujer callada a quien todos habían subestimado, y al esposo que jamás había necesitado alzar la voz para dominar un salón entero. Durante varios largos segundos, nadie se movió. El gran salón, que instantes antes había vibrado con conversaciones elegantes y risas cuidadosamente ensayadas,
Se había vuelto extrañamente silencioso. Cada invitado parecía reacio a respirar demasiado fuerte, como si el más mínimo sonido pudiera atraer la atención de Dante Bescari. Entonces un caballero mayor cerca del frente frunció el ceño. Se inclinó hacia la mujer a su lado y susurró: «Espera, yo la conozco». Su acompañante lo miró confundida. ¿La diseñadora? No, no la diseñadora. La estudió con más cuidado antes de que sus ojos se abrieran de par en par. La voluntaria. Sus palabras se propagaron entre los invitados cercanos como la primera onda sobre aguas quietas. ¿La voluntaria?, preguntó otro empresario, parpadeando incrédulo. No, eso no puede ser cierto. Sí lo es, respondió una mujer que había asistido a casi todas las galas benéficas de la Fundación Bescari durante la última década. Ha estado aquí cada año. Alguien del comité de eventos de la fundación asintió de inmediato. 3 años consecutivos, agregó otro organizador en voz baja. Siempre pedía la misma asignación. Hospitalidad para los invitados. Una ola de confusión recorrió el salón. Hazel Mercer, la diseñadora de interiores de hospitalidad respetada internacionalmente, cuyos proyectos habían transformado algunos de los hoteles más lujosos del país, había pasado voluntariamente 3 años recibiendo invitados, sirviendo refrescos, organizando las tarjetas de los asientos, y ayudando a donantes de edad avanzada a encontrar sus mesas sin decirle a nadie quién era, sin presentarse, sin pedir jamás reconocimiento. Un millonario de pronto soltó una carcajada, esta vez no de burla, sino de completa vergüenza. Dios mío. Varios invitados se voltearon hacia él. Se frotó la nuca. El año pasado hizo una pausa antes de gemir. Le pregunté si el soufflé de chocolate podía estar un poco más caliente. Unas cuantas personas rieron a pesar de la tensión. Otro inversionista levantó la mano avergonzado. Yo le pregunté dónde estaba el baño. Recuerdo haberme disculpado porque pensé que se veía demasiado elegante para estar trabajando en el salón, admitió un embajador retirado. Y ella sonrió, agregó alguien más. Acompañó a mi esposa a través de todo el salón porque le dolían los tacones. Los recuerdos seguían surgiendo, uno tras otro. Cada historia hacía que Hazel pareciera aún más extraordinaria. Un dueño de hotel se rió de sí mismo. Pasé 20 minutos explicándole sobre gestión hotelera. Su amigo se quedó mirándolo. Le diste consejos de hospitalidad a una de las mejores diseñadoras de hospitalidad del país. El hombre se cubrió el rostro con una mano. Agradecería que nadie repitiera esa historia. Incluso Dante se permitió una leve sonrisa. El ambiente cambió apenas, no alejándose de la humillación que Hazel había sufrido, sino hacia la creciente comprensión de que la bondad genuina a menudo pasaba desapercibida simplemente porque no llevaba título. Un miembro del personal de la fundación dio un paso al frente. Puedo confirmarlo todo. Miró directamente a Gavin antes de continuar. La señora Mercer siempre rechazó el trato VIP. Insistió en usar el gafete estándar de voluntaria. Incluso se quedó después de medianoche ayudándonos a apilar sillas cuando todos los demás ya se habían ido. Varios organizadores asintieron de inmediato. Y cada año rechazaba las entrevistas con los medios. Nunca dejaba que los fotógrafos la identificaran. La mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que estaba casada. Un reportero bajó su cámara. Entonces, ¿todo este tiempo, nadie lo sabía? La empleada sonrió con suavidad. Ella quería que fuera así. Al otro lado del salón, Gavin sintió cómo se derrumbaba, pieza por pieza, la imagen perfecta que había construido para esa noche. La gala se había promocionado como una celebración de la generosidad. Sin embargo, la audiencia ahora comprendía que la persona que había encarnado ese ideal en silencio durante 3 años había sido confundida con alguien sin importancia, simplemente porque servía bebidas en lugar de estar en el escenario. Celeste se movió incómoda. Había construido su reputación sobre las apariencias, etiquetas de lujo, fotografías perfectas, listas de invitados exclusivas. Sin embargo, la mujer a la que había descartado como ordinaria se había ganado la admiración de la fundación sin pedir jamás un aplauso. Por primera vez esa noche, Celeste se encontró rodeada no de simpatizantes, sino de rostros decepcionados. Hazel, mientras tanto, permanecía exactamente igual que siempre. Agradeció a una voluntaria nerviosa que le entregó un vaso de agua. Sonrió a la donante de edad avanzada cuyas manos temblaban. Incluso tranquilizó a una joven camarera que parecía aterrada de perder su trabajo por el escándalo. Al observarla,
más de un invitado comprendió una verdad incómoda. El estatus podía comandar atención. El dinero podía comprar influencia. El poder podía silenciar un salón. Pero el carácter solo se revelaba cuando nadie creía que eras importante. Mientras los susurros seguían recorriendo el salón, Dante guió suavemente a Hazel hacia un rincón más tranquilo cerca de la gran escalinata. La orquesta permanecía en silencio, los músicos esperando a que alguien decidiera si la velada podía continuar. Hazel ajustó la chaqueta que reposaba sobre sus hombros. No esperaba que la noche terminara así, dijo en voz baja. Dante miró el vestido rasgado antes de encontrarse con sus ojos. Yo tampoco. Su voz no llevaba ni ira ni lástima, solo preocupación. La escena despertó un recuerdo que lo había hecho enamorarse de ella años atrás, mucho antes de su matrimonio secreto, antes de los premios internacionales, antes de los proyectos multimillonarios. Hazel Mercer había sido una joven diseñadora luchando por establecer su reputación. Sus padres nunca habían sido ricos. Su padre restauraba edificios históricos. Su madre era voluntaria en refugios comunitarios, enseñando a las familias cómo espacios pensados con cuidado podían aportar dignidad incluso en los momentos difíciles. Desde la infancia, Hazel escuchó la misma lección repetida incontables veces. Si la bondad depende de quien te observa, no es bondad, decía su madre. Y añadía siempre otra, la gente poderosa es la más fácil de respetar. Las personas que revelan tu verdadero carácter son las que no tienen nada que ofrecerte. Esas palabras moldearon silenciosamente toda la vida de Hazel. Cuando su carrera finalmente floreció, los periodistas a menudo le preguntaban por qué rara vez asistía a las fiestas glamorosas de la industria. Ella siempre respondía con la misma sonrisa gentil. Prefiero conocer a las personas que de verdad usan los espacios que diseño. Los hoteles de lujo la contrataban porque entendía la elegancia. Los huéspedes amaban su trabajo porque entendía la comodidad. Creía que las habitaciones hermosas nunca debían crearse solo para impresionar a visitantes adinerados. Debían crearse para que cada persona que entrara se sintiera bienvenida. Esa filosofía le ganó premios, pero también la mantuvo con los pies en la tierra. Entonces Dante entró en su vida. Se conocieron durante la renovación de uno de los hoteles históricos de Bescari International. A diferencia de todos los demás, Hazel no tenía idea de quién era él en realidad. Solo sabía que representaba a la compañía de inversión que financiaba la restauración. Lo trató exactamente igual que a cualquier otro cliente. Cuando Dante sugirió aumentar el presupuesto del proyecto para crear un vestíbulo más extravagante, Hazel disintió con cortesía. Los huéspedes no van a recordar otro candelabro de cristal, le explicó. Van a recordar si una pareja de ancianos pudo llegar cómodamente hasta el mostrador de recepción. Dante parpadeó. Ningún consultor lo había desafiado jamás con tanta calma. En lugar de discutir sobre prestigio, ella discutía sobre personas. En lugar de lujo, discutía sobre bondad. Aquella reunión duró casi 4 horas. Al final del encuentro, Dante se dio cuenta de que había pasado más tiempo escuchando que hablando. Era una experiencia desconocida, una que disfrutó sin esperarlo. Meses después, cuando finalmente le confesó sus sentimientos, Hazel solo le hizo una pregunta. Si nadie supiera tu nombre, ¿quién serías? Él pensó en esa pregunta durante días. Cuando respondió con honestidad, ella sonrió. Esa sonrisa fue el comienzo de todo. Después de la boda, Dante le ofreció, en silencio, anunciar públicamente su matrimonio. Eso habría convertido a Hazel, de la noche a la mañana, en una de las mujeres más reconocidas del país. Portadas de revistas, entrevistas exclusivas, contratos de lujo, cada oportunidad imaginable. Hazel rechazó cada una de ellas. Ya tengo un nombre. Estiró la mano sobre la mesa esa noche y apretó la suya. No quiero que la gente me abra puertas porque soy tu esposa. Quiero que las abran porque yo misma me gané la llave. Dante nunca había admirado tanto a nadie. Conocía a innumerables personas que perseguían la influencia. Muy pocas se alejaban de ella por voluntad propia. Así que hicieron una promesa juntos. Su matrimonio permanecería privado. Hazel conservaría su propio apellido. Construiría su carrera sin usar el nombre Bescari, y cada logro le pertenecería enteramente a ella. 3 años después, de pie en medio de un salón silencioso, usando la chaqueta de él sobre un vestido rasgado, Hazel no se arrepentía de aquella decisión. No porque el secreto la hubiera protegido, sino porque había revelado a todos los demás. Sin saber quién era ella,
la gente le había mostrado exactamente cómo medía a otro ser humano. Y esa verdad, aunque dolorosa, valía más que cualquier título que el dinero pudiera comprar. El silencio que aún flotaba sobre el salón finalmente lo rompió Celeste Rowen. Forzó una risa nerviosa que no engañó a nadie. Todo esto se ha convertido en un terrible malentendido, dijo, alisando el frente de su vestido de diseñador como si la compostura por sí sola pudiera borrar lo sucedido. El vestido se rasgó porque estiré la mano para detenerla. Fue un accidente. Ni un solo invitado respondió. Hasta Gavin titubeó. Deseaba desesperadamente respaldar su versión de los hechos, pero había visto lo suficiente como para saber lo frágil que sonaba esa explicación. Celeste notó la incertidumbre que se extendía por el salón. Enderezó los hombros. Todos se están comportando como si yo hubiera atacado a alguien. Solo toqué la tela. Los vestidos caros a veces se rasgan. Un murmullo recorrió a la audiencia. Alguien susurró en voz baja, eso no es lo que yo vi. Otro invitado asintió. Escuché lo que dijo antes de agarrar a Hazel. Gavin dio un paso adelante con una sonrisa corporativa practicada. Quizás deberíamos evitar avergonzar a nadie más. Esta noche es sobre la caridad. Sus palabras eran pulidas, diplomáticas, diseñadas para desviar la atención. Antes de que nadie pudiera responder, el director de la fundación habló desde la mesa de control. Me temo que eso ya no es posible. Todas las cabezas se voltearon. El director, ya de edad avanzada, se veía profundamente preocupado. Nuestro sistema de seguridad del salón graba cada área pública. Miró hacia Dante. Presidente Bescari, con su permiso, Dante simplemente inclinó la cabeza. Las luces se atenuaron. Una gran pantalla de proyección descendió detrás del escenario. En segundos, apareció la grabación de seguridad. No había música dramática, ni edición, solo la verdad silenciosa captada por una cámara del techo. Los invitados vieron a Hazel llevando una bandeja de champán con su calma habitual. Vieron a Celeste notarla, detenerse, mirarla de arriba a abajo con abierto desdén. Luego llegó el audio. No mereces vestir algo tan caro. Las palabras resonaron por todo el salón silencioso. Varios invitados bajaron la mirada. La grabación continuó. Celeste se acercó más. Sonrió con desprecio, y luego agarró deliberadamente ambos lados del vestido de noche de Hazel. No hubo ningún intento de sostenerla, ningún tropiezo accidental, ningún malentendido. Tiró con fuerza. La elegante tela se rasgó desde el hombro hasta la cintura, exactamente como todos lo recordaban. Siguieron risas, no de Hazel, sino de un puñado de invitados que ahora se veían profundamente avergonzados. Entonces la grabación capturó algo aún más doloroso. Hazel jamás alzó la voz, jamás se resistió. Simplemente reunió la tela rasgada y trató de preservar su dignidad en silencio, mientras decenas de extraños observaban. La pantalla se puso negra. El silencio regresó, pero ya no era incierto. Era pesado. Final. Irrefutable. El color desapareció del rostro de Celeste. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No llegó ninguna explicación. No había ninguna. Una mujer sentada cerca del frente se puso de pie lentamente. Era la presidenta de una de las fundaciones benéficas más grandes de la ciudad. He pasado 20 años pidiéndole a la gente que done con compasión. Miró directamente a Celeste. Y esta noche nos recordaste que la generosidad sin bondad no es más que otra actuación. Uno por uno, otros invitados asintieron. Una reconocida editora de moda suspiró. Admiraba tu buen gusto. Negó con la cabeza con tristeza. Confundí la elegancia con el carácter. Las palabras golpearon con más fuerza que cualquier insulto. Celeste había pasado años construyendo una imagen de sofisticación impecable. Esa imagen ahora se derrumbaba bajo el peso de su propio comportamiento. Mientras tanto, Gavin sintió que el desastre se le escapaba por completo de las manos. Cada inversionista importante en la sala estaba observando. Los periodistas habían dejado de tomar fotografías glamorosas y ahora documentaban las expresiones incómodas. La gala que se suponía elevaría la reputación de su compañía se estaba convirtiendo en una lección inolvidable de responsabilidad pública. Se acercó a Dante. Le pido sinceras disculpas por lo sucedido. Le aseguro que esto no refleja los valores de nuestra organización. Dante lo miró con calma. Refleja los valores que se toleraron. La frase no contenía ira, solo verdad.
Gavin bajó la cabeza porque sabía que Dante tenía razón. Había pasado por alto la crueldad de Celeste durante años, cada vez que le convenía a la imagen pública de la compañía. Esa noche, esa decisión finalmente le pasaba factura. Al otro lado del salón, Hazel permanecía sorprendentemente serena. Aceptó un chal de repuesto de otra voluntaria. Agradeció en voz baja al personal de la fundación por su amabilidad. No exigió justicia ni celebró la humillación de Celeste. Al observarla, muchos invitados comprendieron algo profundo. La mujer cuya dignidad había sido desgarrada apenas minutos antes todavía poseía más gracia que quienes la habían juzgado. Nadie aplaudió. Nadie habló. El enorme salón parecía suspendido entre el bochorno y la expectación. Cada invitado se preguntaba qué haría Dante Bescari a continuación. La mayoría esperaba poder. Algunos esperaban castigo. Unos pocos incluso anticipaban la fría eficiencia por la que el apellido Bescari era temido en silencio por toda la ciudad. En cambio, Dante tomó el micrófono que descansaba sobre el podio. No miró ni a Celeste ni a Gavin. Su atención permanecía en Hazel. Por un breve momento, simplemente admiró a la mujer que estaba a su lado, a pesar del vestido rasgado, a pesar de los cientos de ojos fijos en ella. Ella seguía agradeciendo a los voluntarios que nerviosamente le ofrecían ayuda. Seguía sonriendo cada vez que se acercaba un donante de edad avanzada. No había cambiado, ni siquiera después de ser humillada frente a la gente más influyente de la ciudad. Dante finalmente comenzó a hablar. Muchos de ustedes creen que esta noche se volvió memorable por lo que pasó hace unos minutos. Hizo una pausa. No estoy de acuerdo. La sala escuchó en completo silencio. Lo que pasó esta noche simplemente reveló algo que ha existido durante años. Su mirada recorrió lentamente a la audiencia. Ustedes admiraban las galas benéficas de esta fundación. Elogiaban la calidez, la elegancia, la hospitalidad, la sensación de que cada invitado, sin importar su riqueza o influencia, era genuinamente bienvenido. Varios donantes de larga trayectoria asintieron sin darse cuenta. Esos detalles siempre habían distinguido a la Fundación Bescari de cualquier otro evento benéfico de la ciudad. Dante sonrió con suavidad. Muy pocos alguna vez preguntaron quién creaba esa sensación. Se volvió hacia Hazel. Mi esposa. Una ola de sorpresa recorrió a los invitados que habían asumido que Hazel simplemente era voluntaria en los eventos. Dante continuó. Durante los últimos 3 años, Hazel ha diseñado en silencio la experiencia de los invitados detrás de cada gran gala de la fundación. Rediseñó el flujo de tránsito para que los donantes de edad avanzada nunca tuvieran que hacer largas filas. Reorganizó los asientos para que los invitados primerizos nunca se sintieran aislados. Trabajó con los chefs para asegurarse de que los invitados con alergias recibieran el mismo servicio elegante que todos los demás. Miró alrededor del salón. Ella misma entrenó a los voluntarios para recibir a cada visitante con el mismo respeto, ya sea que donaran $10 o 10 millones. Varios miembros del comité organizador se secaron las lágrimas. Todo lo que decía era cierto. Sin embargo, Hazel había insistido en que jamás mencionaran públicamente su contribución. Dante continuó. Muchos diseñadores de lujo compiten por crear habitaciones hermosas. Mi esposa diseña cómo se siente la gente dentro de esas habitaciones. La frase se asentó suavemente sobre la audiencia. Su simplicidad llevaba más peso que cualquier logro empresarial. El director de la fundación subió al escenario. Me gustaría añadir algo. Dante asintió con respeto y se hizo a un lado. El hombre mayor se dirigió a los invitados. Hace 3 años, la señora Mercer nos dio una sola instrucción. Desdobló una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. La anoté porque creí que resumía todo lo que la caridad debería representar. Se ajustó los lentes antes de leer en voz alta. Si nuestros invitados recuerdan las flores, decoramos bien. Si recuerdan cómo fueron tratados, tuvimos éxito. El salón quedó perfectamente inmóvil. Esa única frase explicaba cada decisión que Hazel había tomado. No por reconocimiento, no por premios, simplemente porque creía que la dignidad le pertenecía a todos. Dante miró hacia los voluntarios que estaban parados nerviosamente junto a las paredes. Levanten la mano si Hazel alguna vez se presentó por su profesión. Ninguna mano se movió. Si alguna vez les pidió que la llamaran señora Bescari. Nada. El director de la fundación sonrió. Se presentaba exactamente igual cada año. Me llamo Hazel. Con gusto puedo ayudar.
Eso era todo. Una risa suave se extendió por la sala, no de burla, sino de cariño. Surgieron más historias. Una voluntaria recordó a Hazel cargando pesadas cajas de suministros porque el personal más joven se veía agotado. Otra recordó haber descubierto a Hazel puliendo los centros de mesa de cristal después de medianoche porque se negaba a dejarle trabajo inconcluso al equipo de limpieza. Una donante de edad avanzada habló entre lágrimas. Mi difunto esposo asistió a su último evento público aquí. Estaba confundido por su enfermedad. Nunca supe el nombre de la joven voluntaria, pero se quedó a su lado hasta que regresé. Miró hacia Hazel. ¿Eras tú? Hazel sonrió con ternura. Me alegra que no estuviera solo. El hombre bajó la cabeza, abrumado por la emoción. Muchos invitados se secaron las lágrimas discretamente. Dante regresó al micrófono una última vez. Hay una última verdad que quiero que todos recuerden. Apoyó una mano suave sobre el hombro de Hazel. Admiraron el evento de esta noche sin darse cuenta de que la mujer a quien humillaron ayudó a crearlo. Nadie se movió. Entonces, alguien cerca del fondo del salón comenzó a aplaudir. Otro se unió. Luego otro. En segundos, el aplauso se extendió por todo el salón. La gente se levantó de sus sillas, una tras otra, hasta que todos los invitados estuvieron de pie. La ovación fue larga, sincera, espontánea. Nadie aplaudía porque Hazel estuviera casada con Dante Bescari. Aplaudían porque, por primera vez, finalmente comprendían a la mujer callada cuya bondad había dado forma a toda una velada sin pedir jamás ser vista. Hazel miró a la multitud, con los ojos brillantes. Había pasado años creyendo que el mejor trabajo ocurría detrás de escena. Esa noche, el reflector la había encontrado de todas formas, no porque hubiera buscado la atención, sino porque el carácter genuino solo puede permanecer oculto hasta cierto punto. La gala finalmente se reanudó, no con el glamour sin esfuerzo que todos habían esperado al llegar, sino con una atmósfera más tranquila, llena de reflexión. La orquesta comenzó a tocar de nuevo, aunque la música ahora sonaba más suave, casi respetuosa. Las conversaciones regresaron en murmullos gentiles en lugar de risas fuertes, y los invitados que antes se apresuraban hacia las figuras más influyentes de la ciudad ahora se acercaban a Hazel. Uno por uno, sin cámaras, sin reporteros, sin buscar atención, una mujer mayor que había donado a la fundación durante casi 20 años se detuvo frente a Hazel. Te debo una disculpa. Hazel sonrió con amabilidad. No me debes nada. Sí te debo. La mujer bajó la mirada. Vi lo que pasó. Debí haber hablado antes. Hazel extendió la mano y sostuvo la suya con suavidad. Hablaste ahora. A veces el valor simplemente llega tarde. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Gracias por darme esa bondad. Cerca de ahí, varios voluntarios se reunieron alrededor de Hazel. Algunos se veían culpables, otros avergonzados. Una joven camarera se acercó nerviosa con un paquete envuelto con cuidado. Encontramos otro vestido de noche en el guardarropa. Sé que no es tan hermoso como el suyo, pero esperábamos que lo aceptara. Hazel miró a la tímida joven y sonrió. Sería un honor. En lugar de desaparecer hacia una suite privada reservada para invitados VIP, se cambió en el mismo vestidor de voluntarias que había usado cada año. El cuarto era pequeño, abarrotado, lleno de percheros, tazas de café, kits de costura, y personal exhausto, exactamente donde ella se sentía cómoda. Cuando regresó al salón vestida con el sencillo vestido de repuesto, el aplauso estalló de nuevo suavemente. No porque el vestido fuera caro. No lo era. Sino porque todos entendían que Hazel misma siempre había sido la mayor elegancia de la velada. Horas después, cuando los últimos invitados se habían marchado, el salón se veía completamente distinto. Se recogían flores frescas. Las velas se apagaban una por una. Los voluntarios doblaban manteles mientras el equipo de limpieza se preparaba para trabajar toda la noche. A pesar de todo lo que había pasado, Hazel se remangó la chaqueta de Dante y comenzó a apilar los menús decorativos. Dante la observó desde una corta distancia antes de acercarse. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa divertida, estoy bastante seguro de que a nadie le molestaría que la esposa del presidente se saltara la limpieza esta noche. Hazel rió suavemente. No soy la esposa del presidente. Soy la tuya, y ningún título me exime de ayudar. Él negó con la cabeza con silenciosa admiración. Acabas de recibir una ovación de pie de la gente más influyente de la ciudad.
Ella levantó otra pila de menús. Todavía hay que guardarlos. Una voluntaria que pasaba cerca sonrió para sí misma. Algunas personas inspiraban a otras sin siquiera darse cuenta. Esa noche, más tarde, las luces de la ciudad brillaban bajo las ventanas del Penthouse Bescari. Por primera vez en toda la velada, el silencio les pertenecía solo a ellos dos. Hazel estaba en el balcón, envuelta en una manta ligera, mientras Dante le entregaba una taza de té caliente. Ninguno habló de inmediato. Los sucesos de la velada todavía flotaban entre ellos. Finalmente, Hazel rompió el silencio. ¿Alguna vez te preguntas si tomamos la decisión equivocada? Dante la miró. ¿Sobre qué? Sobre mantener nuestro matrimonio en secreto. Trazó un dedo alrededor del borde de la taza. Si la gente hubiera sabido, quizás esta noche nunca habría pasado. Dante se recostó junto a ella, contemplando la ciudad dormida abajo. Tienes razón. Ella lo miró, sorprendida por su respuesta. Él sonrió con suavidad. No habría pasado. Una breve pausa siguió. Pero entonces jamás habríamos aprendido la verdad. Hazel permaneció en silencio. Dante continuó. Esta noche respondió la pregunta que hemos cargado durante 3 años. ¿Qué pregunta? Él se volvió hacia ella por completo. Si la gente te respetaba a ti, o simplemente respetaba el apellido Bescari. Su voz se mantuvo calmada. Nos mostraron exactamente quiénes eran. Antes de descubrir quién eras tú. Hazel pensó de nuevo en la velada, en las risas, los susurros, los voluntarios, los donantes, las disculpas, la ovación de pie. Todo había cambiado solo después de que la verdad se conociera. Y sin embargo, algo más había permanecido igual, sus propias decisiones. Ella había seguido saludando a cada invitado con calidez, seguía consolando a las voluntarias asustadas, seguía agradeciendo a quienes la ayudaban. Ningún título la había cambiado, y ninguna humillación la había quebrado. Seguía preguntándome si valía la pena esconderme, admitió. Dante tomó su mano. Nunca te estabas escondiendo. Simplemente estabas viviendo con honestidad. Apretó sus dedos con suavidad. Y la honestidad tiene una costumbre notable. Dura más que la admiración. Hazel recostó la cabeza sobre su hombro. Por primera vez desde que el vestido había sido rasgado, el dolor en su corazón finalmente se aliviaba. No porque todos ahora supieran que estaba casada con uno de los hombres más poderosos de la ciudad, sino porque comprendía algo mucho más valioso. El respeto que dependía de un apellido famoso podía desaparecer tan rápido como un aplauso. El respeto ganado a través de años de bondad silenciosa podía sobrevivir cualquier malentendido. El vestido rasgado eventualmente sería olvidado. Los titulares se desvanecerían. Los chismes seguirían su curso. Pero la manera en que la gente recordaba haber sido tratada, eso perduraba, y ese siempre había sido el legado que Hazel Mercer quería dejar atrás. 6 meses después, la luz de primavera se filtraba a través de las paredes de vidrio del Centro Nacional de Artes y Cultura, donde arquitectos, diseñadores, filántropos y periodistas de todo el país se habían reunido para una de las ceremonias más prestigiosas de la industria. Los premios nacionales de diseño humanitario celebraban a los profesionales cuyo trabajo había mejorado vidas más allá de la estética. Por primera vez en años, Hazel Mercer aceptó una invitación para estar en el centro de la atención. Esta vez no hizo ningún esfuerzo por pasar desapercibida. Cuando las puertas se abrieron, entró junto a Dante Bescari. No hubo especulaciones susurradas, ni identidades ocultas, ni presentaciones secretas. Todos ya sabían que eran esposo y esposa. Y sin embargo, algo había cambiado. Cuando el maestro de ceremonias les dio la bienvenida, no la anunció como la señora de Dante Bescari. Sonrió cálidamente y dijo, denle la bienvenida a la galardonada diseñadora de hospitalidad, Hazel Mercer. La audiencia aplaudió de inmediato. El reconocimiento le pertenecía a ella, no al hombre a su lado. Un cortometraje comenzó a proyectarse en la gran pantalla del teatro. En lugar de mostrar hoteles de lujo o salones glamorosos, destacaba momentos sencillos creados a través de los diseños de Hazel. Un veterano de edad avanzada navegando cómodamente un vestíbulo de hotel accesible. Un niño con sensibilidades sensoriales, sonriendo dentro de una sala de espera cuidadosamente diseñada. Voluntarios sirviendo comidas en salones benéficos bellamente organizados, donde cada invitado se sentía respetado. El narrador concluyó con una frase sencilla. El buen diseño no se mide por lo impresionante que se ve una habitación,
sino por lo profundamente que las personas dentro de ella sienten que pertenecen. Cuando anunciaron el nombre de Hazel como ganadora del Premio Nacional de Diseño Humanitario, la audiencia se puso de pie junta en una ovación. Ella aceptó el premio de cristal con gracia silenciosa. Su discurso de aceptación fue breve. Agradeció a sus padres por enseñarle que la bondad nunca debería depender del estatus. Agradeció a cada voluntario que creía que los pequeños actos de cuidado podían cambiar una velada entera. Finalmente, miró hacia Dante. Gracias por protegerme sin nunca intentar cambiar en quien quería convertirme. Él sonrió, con un orgullo inconfundible. Después de la ceremonia, los reporteros se reunieron alrededor de la pareja. Un periodista hizo la pregunta que todos parecían ansiosos por escuchar. Presidente Bescari, de entre todas las mujeres extraordinarias que pudo haber conocido, ¿qué lo hizo enamorarse de Hazel? El salón quedó en silencio. Dante miró a su esposa antes de responder. Cuando nos conocimos, ella no tenía idea de quién era yo realmente. Algunos reporteros sonrieron. Continuó, no le impresionó mi empresa. No le interesó mi influencia. Nunca preguntó sobre mi fortuna. Tomó la mano de Hazel. Le importaban las personas a las que nadie más prestaba atención. Eso me lo dijo todo lo que necesitaba saber. Los flashes de las cámaras se dispararon por toda la sala. Hazel le apretó la mano con suavidad, no por nervios, sino por gratitud. Años atrás, había temido que estar al lado de uno de los hombres más poderosos de la ciudad algún día borrara su propia identidad. En cambio, su matrimonio se había convertido en un lugar donde ambos podían seguir siendo completamente ellos mismos. Mientras caminaban hacia la salida, la audiencia volvió a aplaudir. Esta vez, no aplaudían al presidente de un imperio internacional. No aplaudían al hombre temido cuya influencia podía silenciar un salón entero. Aplaudían a Hazel Mercer, una mujer que jamás había necesitado el poder para demostrar su valor. Una esposa cuya fortaleza silenciosa había inspirado respeto mucho antes de que nadie conociera su nombre. Y al final, esa fue la mayor victoria de todas.